Ya, buenas noches. Ahora les voy a enviar el video explicativo de la guía que se cargó en la página del liceo el día 11 de mayo. Consiste que hay que trabajar en la página de la 10 a la 15 y si por casualidad no tuvieses el texto del Mineduc en forma física, aquí envío el link para que lo puedan descargar y puedan trabajar en él. ¿Ya? Entonces, la primera indicación es que si aún no conoces todas las letras o te cuesta leerlas, pide ayuda a algún adulto para saber lo que dice y así puedes comprender bien el texto. Si tienes problemas para leer el texto de La Pequeña Masai, pídele a un adulto que te lo lea para que puedas comprenderlo mejor, las veces que sea necesario, ¿ya? Después van a empezar a trabajar en la página 13, que dice la primera pregunta. La primera parte dice: comenta el texto con tu familia y después de leer el texto responde las preguntas brevemente. Ya van a leer el texto de La Pequeña Masai y después van a responder las preguntas que aparecen a posterior cuando ya les muestre el libro, que son la 1, 2 y 3. ¿Ya? Y en la página 10, a un costadito del texto, aparecen las palabras marchantes, bártulos y empeñados, y tienen que inventar una oración con estas palabras y escribirlas en su cuaderno. ¿Ya? Y, como señalé anteriormente, responder las actividades 1, 2 y 3 en tu cuaderno. ¿Ya? Aquí les voy a hacer un pequeño recordatorio para que tengan un indicador de cómo responder las preguntas. Recuerda que las características físicas corresponden a lo que uno puede observar de la persona, por ejemplo, si es alta, morena, delgada, pecosa, etc. Y las características de personalidad o psicológica, cómo es esa persona, por ejemplo, alegre, cariñosa, inteligente, responsable, triste, enojona, seria, ¿ya? Ahora vamos a ir al texto y aquí está la página 10. Aquí es donde empieza el texto de La Pequeña Masai y acá están las palabras que yo les señalé que tienen que inventar una oración con cada palabra y escribirla en su cuaderno. Con la palabra marchante, con la palabra bártulos y con la palabra empeñado, obviamente entendiendo su significado. Por ejemplo, marchante. Mi papá es un marchante. Mi hermano se retiró Bartulos, empeñado, obstinado, que insiste en algo. Mi amigo está empeñado en ir a jugar fútbol. Ya es un ejemplo para que inventen oraciones. Después que ustedes lean el texto de La Pequeña Masai, ya, cuando lo lean o cuando ya se los hayan leído, aquí vienen unas preguntas que ustedes van a tener que responder en la página 13. La primera pregunta es: ¿cómo era la pequeña Masai? Descríbela mencionando sus características físicas y de personalidad. ¿Ya? La segunda: ¿qué quería el marchante de cada animal? Completa el esquema. Por ejemplo, del elefante: ¿qué quería y para qué? Del rinoceronte: ¿qué quería y para qué? Del cocodrilo: ¿qué quería y para qué? Después acá dice: ¿quién ayuda a la pequeña Masai al final de la historia? Escribe 2 acciones que hizo para ayudarle. Entonces acá ustedes van a leer en el texto, obviamente va a aparecer la persona que ayudó a Masai al final de la historia. Y escriban 2 acciones, o sea, 2 acciones, 2 cosas, 2 pasos que hizo esta persona para ayudar a la pequeña Masai. ¿Ya? Después vamos a ir de nuevo a la guía, ya, porque aquí ya pasamos a la página 14 y dice: desarrolla las preguntas 4, 5 y 6 de esta página, ¿ya? La pregunta 5, tienes que leer la noticia y comentar con tu familia y responde las preguntas B. Acá, ¿ya? Aquí en la pregunta 5 hay una noticia. Más de 1000 rinocerontes fueron asesinados en Sudáfrica en 2017. Entonces ustedes leen esta noticia y después responden las preguntas A y B. ¿Sobre qué se informa esta noticia? ¿En qué se relaciona con el cuento leído? Esta noticia, ¿en qué se parece al cuento de la pequeña Masai, al cuento que ustedes leyeron? Y en la número 6, ustedes ponen: si tuvieras que escribir una noticia sobre lo que pasa en el cuento, ¿cuál sería el titular? Ya, entonces ahora aquí ustedes en esta pregunta van a utilizar toda su imaginación y se van a imaginar que tienen que hacer una noticia, ¿ya?
Y a ustedes, pero esa noticia tiene que llevar un título. ¿Cuál sería el título de esa noticia? No quiero que me escriban la noticia, ojo, solo quiero que me escriban el título que va a llevar la noticia. ¿Ya? Y también, como en la página 10, aquí está la palabra furtiva, aquí. Está la palabra furtiva. Y con esta palabra, ustedes también me van a inventar una oración y me la van a escribir en su cuaderno. Estas dos preguntas que aparecen acá, la A y B, comenten lo que leyeron de la noticia, la pueden escribir en su cuaderno, ¿ya? ¿De qué se informa la noticia? Ya, si le alcanza aquí, lo escriben. Si no, yo prefiero que lo escriban en el cuaderno ordenadito, de la página 14, la respuesta A y B, ¿ya? Y después, que ya hicieron eso, en la página 15, dice, comenta con tu familia y responde las preguntas 7 y 8. Lee el texto de la página 9 sobre los derechos de la infancia y responde la pregunta. Y en la pregunta 9 debes encerrar con rojo 3 sustantivos y con verde 3 artículos. Ya, yo aquí les puse un pequeño recordatorio, ya para que les ayudes a realizar esa actividad. Recuerda que un sustantivo es cuando nombramos objetos, personas, lugares y animales. Y que los artículos son el, un, los, unos, la, una, las y unas. ¿Ya? Entonces nos vamos a la página 15 y dice la pregunta 7. ¿Estás de acuerdo con que los papás de la pequeña Masai la hayan dejado sola toda la tarde? ¿Y por qué? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Por qué estás de acuerdo? ¿Por qué no estás de acuerdo? Eso es lo que tienen que responder acá. ¿Recuerda alguna situación en que alguien te haya ayudado y completa? ¿Alguna vez cuando ustedes estuvieron en algún problema, así como lo estuvo la pequeña Masai? ¿Ya? A lo mejor no un problema parecido como el que tuvo ella, pero algún tipo de problema, puede ser cualquier cosa, no sé, que a lo mejor se pegaron y quién les ayudó, o que se cayeron y alguien los recogió, o que les faltaba a lo mejor plata para comprarse un dulce y alguien les vio, así. ¿Cuál era su problema y quién los ayudó? Después, relee el texto de la página 9 sobre los derechos de la infancia y reflexiona. ¿Por qué la familia debe proteger a los niños y a las niñas? Ejemplifica con el cuento leído. Ustedes van a ejemplificar por qué la familia debe proteger a los niños y a las niñas y van a pensar un poco en la situación que tuvo que pasar Masai. De acuerdo a todo lo que vivió la pequeña Masai, a todo lo mal que lo pasó o lo bien que lo pasó. ¿Ustedes consideran importante por qué deben la familia proteger a los niños y a las niñas? Y para responder esta pregunta, la 9, ustedes van a ir a la página 9. Ya vamos a subir un poquito por aquí donde aparece esta niña en bicicleta y van a leer esto para responder la pregunta 9. La Declaración de los Derechos del Niño y de la Infancia establece 10 principios que la sociedad debe respetar para que todos y todas puedan tener una infancia feliz. Conoce uno de ellos. Entonces habla del principio número 6. Ustedes lo van a leer. Los niños y las niñas necesitan amor y comprensión para poder desarrollarse en forma plena y armónica. Siempre que sea posible, deberán crecer al cuidado y bajo la responsabilidad de sus padres en un ambiente de afecto y seguridad. Entonces, ustedes leyendo eso, van a ir y van a responder, como señalé anteriormente, la pregunta número 9. Y la pregunta número 10 consiste, ¿ya?, en que ustedes van a leer este pequeño texto que está aquí, fíjense, donde dice, y al oír los tristes lloros se asomaron por entre los árboles una jirafa y 3 monos. Entonces, lee el fragmento y encierra con rojo 3 sustantivos y con verde 3 artículos. Ya, yo ya señalé aquí, que recordaran que el sustantivo es cuando nombramos objetos, personas, lugares y animales, y que los artículos son el, un, los, unos, la, unas, las y unas, ¿ya? Así que para responder esa pregunta pueden volver a leer